Vamos juntos al Evangelio de hoy, de acuerdo a San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Y déjenles explico lo que está pasando. Jesús es acompañado por sus discípulos y se va a un viaje con ellos a su pueblo de donde creció, en Nazaret, pero no les fue bien, no les fue bien. En lugar de que Jesús fuera honrado por la gente de su pueblo básicamente lo rechazaron. Y el Evangelio nos dice por qué. Marcos 6:6. Y Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. O sea, a ellos les faltaba ¿qué? Fe. Y la pregunta es, ¿por qué les faltaba fe? ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué no creyeron que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Salvador de Israel? Si habían ya escuchado que hacía milagros y tanta sabiduría. Les voy a dar dos razones por su falta de fe a la gente de su propia ciudad de Nazaret. Razón número 1. Durante el tiempo de Jesús había una creencia común de que nadie sabría de dónde venía el Mesías. Y esta creencia equivocada se puede confirmar en Juan 7, 26 al 27, que dice: ¿será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Y el pueblo judío creía que el Mesías iba a nacer en Belén, pero aparte de eso, nadie sabría nada sobre el Mesías hasta el día de su manifestación. Por consecuencia, el pueblo de Nazaret, de su tierra, preguntó en el versículo 3: ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María? Fíjate, lo que realmente estaban diciendo era: Jesús no puede ser el Mesías, porque nosotros sabemos de dónde viene. Si yo sé ahí por dónde vive, allá está, en la cuevita por allá. Ese es el carpintero y es el hijo de María. San José era el papá que antes era carpintero, así. Pero realmente, ¿sabían de dónde venía Jesús? No, claro que no. Pensaron que sabía de dónde venía Jesús, pero en realidad no tenían ninguna idea del origen divino de Jesús, que venía del cielo. Ahora, la segunda razón por su falta de fe era que no podían ir más allá de lo natural. Marcos 6:3 dice: ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Fíjate, no podían ir a más de lo que sus ojos les decían. Sus ojos le decían: Jesús era el carpintero y María es su madre, Santiago, José, Judas, Simón, sus hermanos, y conocían sus hermanas. Fíjate, la gente de Nazaret no podía ir más allá de lo que sus ojos le decían, por eso les faltaba fe. Y naturalmente, pues lo vieron a Jesús crecer, lo vieron desde niño como iba creciendo. Y dicen: no, pues está ahí, es medio santo, pero hasta ahí llegó. Ahora, nuestros hermanos separados les gusta usar este verso para decir que la Virgen María tuvo otros hijos además de nuestro Señor Jesús. Eso es falso. Permitan que les enseñe cómo responderles. La palabra original en griego, que se traduce hermano, es adelphos, y para hermana es adelfe. Y ambas palabras griegas también se pueden traducir como pariente, primo, sobrino, tío, cuñado, e incluso una persona de la misma tribu también, aún en el mismo pueblo. Además, los idiomas que hablaba Jesús eran hebreo y arameo, y esos idiomas no tienen una palabra específica para primo o sobrino o un pariente cercano. El pueblo judío le llamaba a cualquier pariente cercano su hermano o su hermana. En otras palabras, el decir que Jesús tenía hermanos y hermanas no implica que fueron hijos de María. La iglesia enseña desde el comienzo que los hermanos y hermanas de Jesús eran parientes cercanos y que María era y es una virgen.
Y la iglesia enseña desde el principio que Jesús era el único hijo de María por varias razones importantes. Aquí les vienen 5 razones. Número 1, en Isaías 7:14, la gran señal de Mesías era que la Virgen estaría con un solo niño y lo llamarían Emmanuel. 2, en Mateo 1, la genealogía de Jesús no menciona ningún niño de San José y para María solo un niño, a Jesús. 3, el Evangelio de Lucas capítulo 2, Jesús se perdió por 3 días cuando tenía 12 años y José y María lo encontraron en el templo. Esta escena no muestra ningún hermanito o hermanita porque Jesús era el único hijo de María. 4, en el Evangelio según San Juan capítulo 19, en la cruz, Jesús confió su madre al apóstol Juan, precisamente porque no tenía otros hermanos o hermanas a quien confiársela. Y 5, finalmente, el claro consejo de la iglesia al comienzo, o sea, de los primeros cristianos que escribían, es que Jesús era el único hijo de María. Por eso es totalmente verdad que Jesús era el único hijo de la Santísima Virgen María. Pero aquí está el punto clave de transición. Tú y yo verdaderamente somos hermanos y hermanas de Jesús, pero no biológicamente, espiritualmente. Y también somos hijos de María por la gracia de Dios. Hermanos, quiero hablarles más de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? A ver, por favor, repitan después de mí. La gracia es un regalo gratuito e inmerecido. Un regalo gratuito e inmerecido que Dios nos da para responder a nuestra vocación como sus hijos. Muy bien, en otras palabras, no puedes ir a una tienda y comprar gracia. A ver, ¿cuánta gracia me pueden vender por $50? Pues no, es gratuita, viene de Dios. Y los cristianos católicos, nosotros no creemos en la ley del karma. Karma depende solo del mérito personal, pero nosotros creemos en la ley de la gracia de Jesucristo dada por el Espíritu Santo. Y ese es un regalo totalmente inmerecido. Mira, hay diferentes tipos de gracias, pero hoy les quiero enseñar sobre 2 tipos de gracia: gracia santificante y gracia actual. La gracia santificante es la que nos transforma en ser hijos e hijas de Dios. Este tipo de gracia, que a veces se llama gracia habitual, porque es un regalo permanente. Por ejemplo, el ser una hija o un hijo de Dios cuando eres bautizado es una gracia habitual porque es permanente. O sea, no es algo pasajero. Ay, es que hoy soy hijo o hija de Dios, pero mañana pues no sé, quién sabe. Pues no, claro que no. Es algo permanente ser una hija o hija de Dios. Eso es una gracia santificante o habitual, permanente. Ahora, hay un segundo tipo de gracia que se llama gracia actual. La gracia actual es un regalo transitorio, solo por un momento, que nos ayuda en un momento específico de nuestra vida. Por ejemplo, en momentos de tentación, o momentos difíciles, o momentos de necesidad, el Espíritu Santo te da una gracia actual para ayudarte en ese momento. Por ejemplo, vamos juntos a la segunda lectura que viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde Jesús le habla a San Pablo de la gracia actual. Mira lo que escribió San Pablo. Está realmente luchando con algo que él llama una espina en mi carne. Y mira lo que escribió en 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9. Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido:
te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. ¡Wow! San Pablo se dio cuenta de nuestra total dependencia en la gracia de Dios. Y le pidió al Señor Jesús 3 veces que lo liberara de su problema, de su tentación, de esa espina en la carne. Pero Jesús todas las 3 veces le dijo que no se le iba a quitar. Al contrario, Jesús le prometió su fuerza para que tenga victoria sobre su problema y tentación. Te basta mi gracia, Pablo. Te basta mi gracia, Pablo. Ay, Señora, te basta mi gracia, Pablo. Si tú le has pedido al Señor que te libere de cierto vicio, o si tú le pediste a Jesús que te sanara de tu enfermedad o eliminara algún problema en tu vida, no te sorprendas si Jesús te responde también a ti: te basta mi gracia. En otras palabras, no te voy a quitar tu problema, pero sí te voy a dar la gracia actual para superar tu problema, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Y la pregunta es: ¿y cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Porque Jesús quiere que veas tu debilidad como una oportunidad de recibir la gracia de Dios. Porque debajo de tu debilidad está un correspondiente tesoro de gracia que te va a ayudar a tener victoria. Y San Pablo aprendió que la gracia de Dios se perfecciona en nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. Así que cuando no sabes qué hacer y lo único que te queda hacer es venir a la iglesia, arrodillarte ante Dios y rogarle: Señor, realmente te necesito, ya llegué, ya no aguanto más, no puedo continuar yo solo, por favor, Señor, ayúdame. Es entonces cuando sentirás la poderosa mano de la gracia de Dios levantándote, hermano. Tal vez Dios quiere que aprendas que en los tiempos difíciles en tu vida, cuando estás más débil, también son los momentos que realmente creces más espiritualmente, porque ahí está la gracia. Porque Jesús dice: mi poder se manifiesta en la debilidad. Cuando tu vida está llena de dificultades, eso significa que Dios en realidad te está dando su gracia actual para ayudarte. Y lo importante es, en estos tiempos de dificultad, es que recuerdes: te basta su gracia. A ver, por favor, dile a la persona a tu lado: te basta su gracia. Le puedes decir así: te basta su gracia. Fíjate, me recuerda del primer paso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y lo cito: nosotros admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Hermano, la gracia de Dios comienza cuando honestamente nos vemos a nosotros mismos y nos enfrentamos y somos honestos con nosotros mismos y enfrentamos quién realmente somos. Otra palabra para esto es la humildad. La humildad atrae la gracia de Dios, y la humildad es la virtud moral por la cual reconozco la verdad de quién soy yo. El orgullo proclama: yo no necesito a Dios. Pero la humildad reconoce: sí necesito a Dios, necesito la gracia de Dios, y con urgencia. Fíjate, cuando yo era adolescente, yo sufrí de una adicción. Era un gran gigante para mi vida. Y a veces pensé que yo nunca me iba a librar. Hoy día hay muchas personas adictas a muchas cosas, y lo peor es que hay muchos que se han dado por vencidos. Cuando yo llegué a un punto donde estaba totalmente convencido que sin la gracia de Dios en mi vida nunca sería libre, yo le decía: Señor, es que esta cosa es más fuerte que yo.
Y recuerdo caerme en mis rodillas y llorarle, literalmente llorarle a Dios por su gracia. Y yo aprendí ese día que primero tienes que estar de frente ante Dios antes de que puedas enfrentarte a tus gigantes con éxito. Bendito sea Dios. Yo pude superar mi adicción por la gracia de Dios. Pero sé bien que si un día yo creo que lo estoy haciendo por mi propia fuerza o por mi propio poder o porque soy muy bueno, ese día quizá ahí me caigo y feo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo me enseñó desde joven que sin su gracia no puedo hacer nada. A ver, dile a la persona a tu lado, sin la gracia de Dios no puedes hacer nada. ¿Le puedes decir así? Sin la gracia de Dios, ni más, ¿cómo se dice? No puedes hacer nada. Y recuerda que cuando las cosas se ponen duras, toma la vida un día a la vez. Como dice la canción, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Más o menos así. Y cuando las cosas se ponen bien duras, tómalo una hora a la vez. Y cuando las cosas se ponen súper duras, toma tu vida un momento a la vez. Y nunca olvides en cada momento las palabras de Jesús. Te basta mi gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.